seguimos con los videos educativos. El día de hoy vamos a ver lo que es la inteligencia. ¿Qué sabes de...? ¿Hay diferencias entre una persona lista y una persona inteligente? ¿Alguna vez te has puesto a pensar sobre ello? ¿Y qué es para ti la inteligencia? ¿El ser inteligente te condiciona en la vida o no? Son preguntas que necesitas plantearte antes de este tema. Bien, vamos a ver ahora el concepto de inteligencia. Los rasgos principales son: la conducta inteligente es adaptativa. Quiere decir que se adapta a situaciones. También tiene que ver con la capacidad de resolver problemas. La inteligencia no es estática, sino dinámica. Quiere decir que todo el tiempo estamos aprendiendo. Posible definición que podemos obtener de esto es que es la capacidad de adaptación y de resolver problemas. Bien, tenemos a tres autores principales que han tratado este tema, como Piaget, Lewis Terman y David Webster. Bien, aquí vemos que ellos resumen a la inteligencia como la capacidad de entender el mundo, la forma de pensar en forma racional y emplear con eficacia los recursos de enfrentar los desafíos. En cuanto a las teorías sobre la inteligencia, tenemos las teorías factoriales y las teorías cognitivas. Las teorías factoriales encontramos a Spearman, Thurston, Cattell, Horn y Wilford. En las teorías cognitivas tenemos a Sternberg y el procesamiento de la información. En cuanto a la inteligencia emocional, tenemos a Goldman. Bien, ellos son los representantes de estas teorías. En cuanto a las teorías factoriales, por ejemplo, Spearman hace mención del factor G y varios factores S, ¿no? Por ejemplo, encontramos aquí lo que son las habilidades mentales primarias, como la fluidez verbal, la comprensión verbal, la aptitud espacial, la rapidez perceptiva, el razonamiento inductivo, la aptitud numérica y también la memoria. De igual modo, tenemos lo que es la inteligencia fluida y cristalizada de Cattell y Horn. Ellos dicen que la inteligencia fluida es una habilidad heredada para pensar y razonar de manera abstracta, y la inteligencia cristalizada surge de la experiencia y representa el grado de aculturación y educación. Quiere decir nuestro grado de cultura y formación educativa. Bien, ahora tenemos el procesamiento de la información según Sternberg. Él concibe la resolución de problemas como un aspecto de la inteligencia. O sea, él, en otras palabras, dice que una persona inteligente es aquella persona capaz de resolver dificultades. Tenemos la teoría triárquica. ¿Por qué se le dice triárquica? Pues porque tiene tres tipos de inteligencia: la componencial, la experiencial y la contextual. En cuanto a la componencial, son todas aquellas habilidades para adquirir y almacenar información. Experiencial pues se basa en la experiencia para poder seleccionar, codificar, combinar y comparar información. Y la contextual pues es aquella conducta que se adapta en el mundo real. Los pasos son la codificación, la inferencia, la configuración de un mapa cognitivo de relaciones, la aplicación, la justificación y la respuesta. La influencia de la herencia y el ambiente también tiene mucho que ver con la inteligencia. Algunos autores sitúan la influencia genética, bien, que ellos dicen que esta se sitúa entre el 40 y el 50% de la inteligencia. Y también tiene que ver mucho lo que es la influencia del ambiente. ¿Por qué? Porque así se produce, por ejemplo, dentro del contexto familiar, ¿no? También cuando estás pequeño y vas creciendo de acuerdo a lo que tú vas viendo, de acuerdo a las actitudes que tú vas asimilando desde muy niño. Entonces, en conclusión, la influencia de la herencia y el ambiente es aquella interacción entre la herencia y el ambiente. Tenemos la inteligencia emocional de Goldman. Él nos afirma que es el control adecuado de las emociones, que nos permite una mejor relación con los demás y con nosotros mismos. Una persona es inteligentemente emocional cuando se relaciona bien con los demás y consigo mismo, es decir, tiene una buena autoestima, se relaciona positivamente con los demás, entre otras cosas. La teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Goleman acuña el término inteligencia emocional basándose en Salud, quien reconoce 5 grandes capacidades: el conocer las propias emociones, el manejar las emociones, la propia motivación, reconocer emociones en los demás y controlar las relaciones. Todas ellas son muy importantes capacidades que una persona inteligente de manera emocional desarrolla.
Las características, ¿cuáles serán las características de esa inteligencia? La expresión y comprensión de los sentimientos, el control del mal genio, que es más conocido como la ira, la empatía, la independencia, la adaptación al cambio, cordialidad, la amabilidad, la capacidad de trabajar en grupo y el respeto. En conclusión, todas estas características definen cuando una persona es inteligente emocionalmente. ¿Quiénes no manifiestan inteligencia emocional? Pues aquellas personas que sufren episodios intensos de ira o depresión, que no controlan sus sentimientos, que sufren aburrimiento, las que se aíslan, cuando están fuera de control, cuando también son iracundas, ¿no? Es decir, cuando tienen incapacidad para expresar también sus sentimientos, porque hay personas que no expresan sus sentimientos y eso también demuestra que no es una persona inteligente emocionalmente. Las personas inteligentes emocionalmente tienen estas características. Se presentan de manera positiva, siempre expresan sus sentimientos abiertamente, su vida tiene un significado, tienen un propósito, una meta, un objetivo, son sociables, se adaptan bien a la atención del ambiente, se comunican fácilmente con personas nuevas, es decir, se relacionan, son alegres y espontáneas, socialmente equilibrados, alegres. También tienen capacidad de decidir, de comprometerse con algo, son responsables, tienen una perspectiva ética, es decir, diferencian lo bueno de lo malo, son solidarios y tienen una vida emocional apropiada. En cuanto al pensamiento estratégico, tenemos que hacer un torbellino de ideas en busca de soluciones alternativas. Vamos a evaluar cada idea que nos planteemos y vamos a elegir prudentemente el curso de una acción más prometedora, es decir, una acción que más convenga. Ese es el pensamiento estratégico, ¿no? Es algo como decimos, oh, qué buena estrategia. Entonces, ¿qué buena estrategia tienes para solucionar tal problema? Sigue estos pasos y verás. En cuanto a las 8 inteligencias de Gardner, tenemos la inteligencia lingüística, lógico-matemática, corporal, kinestésica, musical, naturalista, interpersonal, la visual espacial. Y cada una de ellas representa una habilidad específica, una capacidad para resolver problemas en distintos ámbitos. Como su mismo nombre lo dice, lingüística, pues cuando la persona es muy buena en lo que son las letras, ¿no? A diferencia de la lógico-matemática. Claro que una persona puede tener muchas inteligencias a la vez, unas más desarrolladas que otras, claro está. Kinestésicas, por ejemplo, los bailarines, los deportistas, musical, ¿no? Cuando tienen un buen oído, detectan muy bien la música. Naturalista, cuando, por ejemplo, los biólogos se relacionan mucho con la naturaleza, la intrapersonal. Eso quiere decir que vas a manejar muy bien tus emociones. Interpersonal, vas a poder relacionarte con los demás de una manera adecuada. Y visual espacial es cuando te puedes ubicar en el tiempo y espacio. Bien, aquí tenemos al autor de esta teoría. Aquí las tenemos en inglés.